Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos aquí en Punto de Partida, como siempre acompañándolos cada mañana y hoy compartiendo una nueva columna de literatura. Y acordate que también nos podés sintonizar a través del www.ellibertador.com.uy en todo el país, no solamente este programa, sino todos los programas de lo que es El Libertador. Bueno, también en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y también YouTube, donde colgamos todas las entrevistas y todas las columnas en video, para si pueden vernos también y poder interactuar de otras maneras, como está ahora, digamos así, por decirlo así, de moda, y que es otra alternativa también para acompañarlos. Te perdés las columnas, no la escuchaste bien, bueno, podés entrar entonces ahí. Y también en YouTube o en Facebook, que son donde las plataformas que más usamos, pueden dejarnos sus comentarios si quieren hacer algún aporte, si quieren corregir algo de lo que hemos dicho y capaz que no es correcto, porque eso puede pasar, no somos infalibles. Así que pueden hacerlo ahí en los comentarios, dejarnos, y con mucho gusto, o saludar o lo que quiera, lo dejan ahí en los comentarios, con mucho gusto vamos a estar respondiendo. Pero hoy, como ya le dije, columna de literatura, y tengo a María García Marichal conmigo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿tú, Carlos? Buenos días, audiencia, ¿cómo están? Muy bien, un gusto tenerte con nosotros. Y a ver, ¿por dónde vamos a ir hoy? Bueno, lo mismo, el gusto es mío. Bueno, hoy nos vamos a ir a México. A México. Mira. Y después nos vamos a ir... El Chavo del Ocho. Algo así. Mira, hoy justamente están de festividad. Hoy están de festividad porque hoy que estamos nosotros grabando, 2 de noviembre, ellos tienen la festividad de los muertos. Sí, una película hermosísima que recomiendo, Coco. Es maravillosa. Enaltece la cultura mexicana, que tiene tanto de cristiano y tanto de pueblos originarios, ¿no? Sí. Pero no vamos a irnos por las ramas, vamos a hablar de un magnífico escritor de lengua castellana, uno de los grandes escritores mexicanos, que es Octavio Paz. Mira. Poeta, vanguardista, político, diplomático más que político, un hombre de pensamiento avanzado, un buscador de la belleza. Octavio Paz. Muy bien. Representa el modernismo en su primera época y el surrealismo después. O sea, cambió de corriente porque era un creyente en la innovación artística. Octavio Ireneo Paz Lozano, poeta, ensayista, dramaturgo, diplomático mexicano, nació el 31 de marzo de 1914 en Ciudad de México y falleció el 19 de abril de 1998 en Ciudad de México también. Pero recorrió mucho, ¿eh? Es un escritor de enorme talla, con un intelecto superlativo, y esto se puede apreciar en sus ensayos. Después voy a mencionar algunos de los ensayos para que lo busquen nuestros oyentes, porque hay dos de ellos que para mí son joyas justamente del género ensayístico. 2 de Octavio, todos los que hizo, pero hay 2 que son verdaderas joyas. Su poesía, para que se vayan orientando en el tiempo, es contemporánea y sin parecerse. Lleva algunos lineamientos de César Vallejo y de Pablo Neruda. O sea, estamos hablando de que son contemporáneos y que son parecidos en cuanto a los lineamientos de empezar con el modernismo, cuyo creador es Rubén Darío, no nos olvidemos, y que fue cambiando y modificándose, y que luego deriva en las vanguardias literarias, pictóricas, escultóricas del siglo XX, que tienen mucho que ver también con las guerras, ¿no? Con toda la situación bélica del siglo XX. Su abuelo fue también escritor, Ireneo Paz. Y Octavio se destacó desde muy chico, desde muy jovencito, ya escribía en revistas literarias poesía. Fue un hombre muy comprometido con la sociedad de su tiempo, muy comprometido, pero además comprometido de trabajar por la sociedad. No solamente se quedaba escribiendo artículos.
iba y andaba y trabajaba y hacía. O sea, un hombre que se remangaba y trabajaba por su pueblo. Tan es así, por ejemplo, que en 1937, estamos hablando que él tenía 14, 20 y poquitos años, él viaja a la península de Yucatán, a Quintana Roo. La península de Yucatán, si ustedes miran el mapa de México, es esa península que sale hacia el Caribe, ¿verdad? Que está entre el Golfo de México y el Caribe, que es como una especie de prolongación de México. Y allí un estado de Quintana Roo. Y toda esa área, Chiapas, toda esa zona es muy de pueblos originarios, tiene muchos aborígenes, y en esa época mucho más. Estamos hablando Claro, de la década sí, del 30 del siglo XX. Entonces, ¿qué fue a hacer? A tratar de fundar escuelas para los hijos de los trabajadores, que en su mayor parte eran de pueblos originarios, o sea, aborígenes y mestizos. Él quería eso, quería llevar la alfabetización, la higiene, la mejor alimentación para los pueblos más pobres mexicanos. En junio de 1937 se casa con Elena Garro, con quien tiene una hija, y de la que después se separa. Abandonó los estudios y se fue a Europa con su esposa, lo que fue vital para su creación, porque aquí se encuentra justamente con todos los movimientos de las vanguardias. Vanguardia es una palabra, realmente es un galicismo, ¿no? Avant-garde, que significa el que va adelante. Son justamente los movimientos que inician con la ruptura de lo que es clásico y de lo que es modernista para entrar en áreas totalmente renovadoras. Bueno, Sandra del Río, mi colega y nuestra amiga, está dentro de lo que son esas vanguardias, conoce mucho de vanguardias y está dentro de lo que es todo ese vanguardismo muy actualizado, ¿no? Porque hasta el día de hoy continúa. Bueno, en París se reunió con César Vallejo y con Pablo Neruda, de quienes hablábamos recién y de los que vamos a hablar más adelante, y fue invitado al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia. Allí conoce nada menos que a Miguel Hernández, a Rafael Alberti y a Nicolás Guillén. Estamos hablando de poesía de lo más alto de la España de ese momento, ¿no? Muy célebres escritores. Visitó el frente de los revolucionarios, por supuesto, de los republicanos en la Guerra Civil Española. O sea, era un hombre que no le hacía asco, no tenía miedo. Como te digo, se remangaba e iba. Y fue a darles, digamos, ánimo y a tratar de conocerlos y a tratar de saber qué estaban haciendo y buscarlos y ver. No nos olvidemos que ellos estaban metidos en las montañas, en los bosques, que era gente que estaba pasándola muy mal, que habían visto morir a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, que lo veían todavía y que estaban enfrentándose justamente a todo lo que eran los movimientos franquistas de ese momento, ¿no? Viajó en 1938 y cuando viajó por toda Europa, y cuando regresa a México se dedica a los refugiados republicanos españoles, a todos los que sean refugiados españoles en México, pero principalmente a los republicanos, porque había gente que no estaba ni de una facción ni de la otra, sino que se venía porque estaban realmente hastiados de la pobreza, de la guerra, pero él principalmente a los republicanos, pero a todos les dio una mano. Y escribía diariamente, él trabajaba en un banco, tenía un puesto en un banco, y escribía diariamente una columna en El Popular, que era un diario de los sindicalistas mexicanos, y al mismo tiempo ayudaba a toda esta gente. Es decir, estaba permanentemente trabajando. Era un hombre de una energía desde el punto de vista del ponerse a hacer cosas envidiable. En 1942 fundó 2 revistas, Tierra Nueva y El Hijo Pródigo, y pasó toda su vida fundando revistas literarias y revistas que tenían, por ejemplo, una carga de pensamiento social muy fuerte. Estuvo residiendo en Estados Unidos desde 1943 al 53. Él recibió una beca y se fue a estudiar y a trabajar allá. Y cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se instaló en París como miembro del Servicio Exterior Mexicano. Ya ahí está haciendo su carrera diplomática. Va a ser un diplomático interesante, importante. Va a hacer vínculos principalmente culturales importantísimos. Y ya su pensamiento empieza a cambiar, tanto desde el punto de vista del arte como desde el punto de vista político. Se pasa del marxismo al socialismo utópico. Es decir, estamos viendo a un hombre que evoluciona, porque el marxismo, no nos olvidemos de que el marxismo como ideología es una cosa, y la aplicación que hace principalmente Stalin en
en la antigua Unión Soviética fue realmente dantesca. Entonces él se siente muy desanimado, muy desilusionado y comienza a pensar en una utopía, en la posibilidad de un socialismo que sea realmente humanista, porque él era un humanista. Aquí se hace muy amigo de André Breton, del que vamos a hablar en otro momento. En 1955 está de nuevo en México y realiza una trascendente labor cultural, como decíamos, fundando revistas literarias, llegando a las escuelas, tratando de crear vínculos con los más pobres, buscando la forma de que la cultura llegue, de que el conocimiento, no la cultura es todo lo que los pueblos aprendemos, que el conocimiento llegue a las personas que están más alejadas. También funda el grupo poético Poesía en Voz Alta, que es conocido hasta hoy en día, y siempre defendió, porque se enamoró de lo que fue la ruptura artística de las vanguardias. Entonces, siempre está experimentando. Él experimenta con la poesía, experimenta con todo lo que es su obra, con sus propios artículos, porque las vanguardias a él le parecen novedosísimas, le parecen sumamente interesantes para que pueda experimentar un literato, o sea, un escritor, un pintor, un bailarín. Él ama las vanguardias. Considera que después de las guerras, de la destrucción, de todo el totalitarismo, de todo ese enfrentamiento, de las guerras internas, como lo que pasó en España, debe haber una renovación artística, y él incluso la pone en práctica. Desde 1960 a 1968 fue funcionario del Servicio Exterior en París, o sea, vuelve a la ciudad que él ama, la ciudad de Luz, no a París. Y además va a la India, y allí conoció a su segunda esposa, Marie-José Tramini, con quien se casa en 1964. En 1966 editó con José Emilio Pacheco y Homero Aridgis Poesía en Movimiento, que es interesantísimo. Es una obra muy interesante y vanguardista. Cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz reprime, él estaba como diplomático, trabajaba como diplomático, empieza a reprimir estudiantes que estaban movilizándose por la democracia y para la igualdad de la sociedad mexicana. Esa represión termina en una masacre espantosa, entonces él se retira del movimiento diplomático, no quiere saber nada más y se dedica principalmente a ser docente y a dar conferencias. Va a ser docente en varias universidades y va a conferenciar tanto en Latinoamérica como en Europa. En 1981 se le otorgó el premio Cervantes. Vos fíjate. En 1990 recibió el premio Nobel de Literatura, no solo por su obra, sino por su actividad cultural. Claro. En 1993, el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Es decir, que fue un hombre multipremiado por su obra bellísima, hermosa, profunda, de alto vuelo literario, pero además por su actividad cultural y por ese compromiso social que él tenía con todo su pueblo, principalmente con las clases más desposeídas. ¿Qué podemos decir de la obra de Octavio Paz? Bueno, principalmente fue lírica y ensayística, es decir, se dedicó principalmente a la poesía y al ensayo. ¿Cómo es su poesía? La primera etapa de su poesía es bien modernista, es una poesía como nosotros conocemos el modernismo poético, pero posteriormente él va evolucionando hacia formas distintas de creación. Experimenta, reflexiona mucho sobre la esencia del humano, sobre el destino del humano, sobre la desigualdad. Es muy reflexivo el texto de Octavio Paz. La temática además varía entre la evolución del pensamiento, la preocupación social, el existencialismo, como vimos también a Germán Hesse en algún momento nosotros. Es la época en la que el existencialismo está a la orden del día a nivel filosófico, la duda, el pensar sobre la trascendencia, el buscar el destino, la razón de ser. Todo eso él lo trabaja muchísimo, pero además lo trabaja, no lo obsesiona solamente, sino que además él trabaja sobre eso a nivel literario, de tal manera que su obra es una permanente experimentación. Vamos a ver una obra que es muy interesante, Águila o Sol, una pregunta, que está escrita entre 1949 y 50. Águila o Sol se llama. Otra, Piedra de Sol, para mí su obra maestra. Piedra de Sol es un poema muy largo, basado en los mitos aztecas principalmente, y está compuesta por 584 endecasílabos. ¿Qué te parece?
584. Sí. Escribió y escribió y escribió. Es hermosísima la obra. Yo siempre pienso cómo habrá hecho el tiempo, cómo habrá hecho, porque vos tenés que pulir, tenés que mejorar, tenés que saber que ese contenido es lo que vos quisiste decir. No es fácil escribir poesía, porque la prosa es más fácil, pero la poesía, que el contenido sea lo que vos querés, lo que el pueblo quiso decir, pero que además sea de una belleza estética impresionante y que tenga 584 endecasílabos, es un trabajito. Sí. Tiene una estructura circular, ¿sabes? Piedra de Sol. Termina como empieza. A mí me encanta. O sea, que eso yo quiero trabajarlo a veces en mis cuentos porque me gusta mucho Octavio Paz. Piedra de Sol me encanta además. Y es muy difícil. Él hizo acá una obra perfecta, prácticamente. Piedra de Sol es perfecta. Salamandra en 1962, que esa tal vez algunos de nuestros oyentes la conozcan. Blanco, que yo voy a leer un fragmentito, en 1967, dispuesto en 3 columnas, de tal manera que tú podés leer en este sentido, podés alterar el sentido, podés leer independientemente y todo tiene sentido. Tengo una amiga poeta mexicana a quien quiero saludar, cuyo programa radial yo escucho y yo sé que ella tiene acceso al nuestro, Silvia Siller, que tiene un programa de radio parecido al que nosotros hacemos, en el que ella indaga mucho, tiene un tema, porque en lugar de autores y obras, ella trabaja una temática y busca autores e incluso música relacionada. Y Silvia escribió con un escritor, ella está radicada en New York, es diplomática además, escribió con otro autor un libro también preciosísimo que yo tengo en casa, que tiene estas características también novedosas, de que podés leerlos en distintas maneras. Muy interesante. Blanco se llama ese poema. Voy a leer un fragmentito yo. Topoemas y discos visuales en 1969. Aquí estamos hablando de 2 discos de poesía espacial. Es decir, estamos hablando de 2 libros, de poesía espacial. Estamos hablando de que también se ve, o sea, la estructura es visual. Está muy influenciado por supuesto, por las vanguardias y por Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire fue un poeta netamente disruptor francés que incluso escribió Desde la trinchera. Creo que incluso tiene un libro o poemas que se llaman Desde la trinchera de la Primera Guerra Mundial, pobre. Qué manera, ¿no? de poder escribir poesía. Sí. Y que escribía caligrama. El caligrama es un poema que tiene la forma del tema. Por ejemplo, hay un poema de Apollinaire que está escrito sobre París y que tiene la forma de la Tour Eiffel. Mira. Y así, por ejemplo, tú escribís sobre un pez y el poema está escrito con la forma de un pez. Es decir, es muy disruptivo, ¿no? Para la poesía tan formal que nosotros conocemos. Sí, claro. Pero es justamente una cuestión de vanguardia y que fue muy inspiradora para muchos. Bueno, justamente Octavio Paz se inspira mucho en Guillaume Apollinaire. Bueno, y yo quería, antes de leer un poquito de Blanco, quería hablar de sus ensayos. Sus ensayos son magníficos, son realmente grandiosos. Hay una profunda reflexión en el ensayo que no solamente habla de la obra de un autor, sino del momento histórico, de la sociedad en la que vive el autor y además de la lingüística. Es decir, es un hombre que tenía un caudal tan grande a nivel intelectual que podía hacer ese tipo de indagaciones, de ese tipo de averiguaciones, de investigaciones profundas y a sacar sus propias conclusiones. Fíjate que estamos hablando de un autor, su obra, pero además su situación histórica y hasta cómo el lenguaje. Él estaba muy, muy marcado por lo que es el lenguaje para un pueblo, ¿no? El lenguaje, decía él, marca y determina el comportamiento de los pueblos. Es decir, el lenguaje como una forma sociológica, como una forma hasta de actitud. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, que habla de la poeta de la que vamos a hablar nosotros más adelante, mexicana del siglo XVII, es un ensayo impresionante. Yo lo voy a volver a decir. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Que a quienes les guste la ensayística, lean esto que es magnífico. El laberinto de la soledad, de 1950. Interesantísimo.
postdata, en 1970, que ya tiene mucha carga también política, sociológica. El monogramático, que habla justamente sobre el lenguaje, de 1974, y tiene mucha influencia oriental. Él estuvo en la India y ahí se sintió muy marcado por el pensamiento, por la filosofía del pueblo de la India, cuyo gentilicio es indio, porque hindú es aquel que practica el hinduismo. Y la India tiene muchísimos hinduistas, pero también tiene musulmanes, o sea, que practican el Islam, hay muchísimos cristianos. Y Tiempo nublado del 83, entre otros. Yo voy a leer un fragmentito de Blanco. Muy bien. Además al escribirlo, los versos están como desfasados, porque como se puede leer, digamos, del derecho y del revés, y se puede leer, por ejemplo... Esto está fotocopiado. Yo no, los libros de Octavio Paz los presté. Tengo que rescatarlos. Por ejemplo, en dos fases, claro, y se pueden leer de distinta manera. Además es muy disruptiva la temática, ¿no? El comienzo, el cimiento, la simiente latente, la palabra en la punta de la lengua, inaudita, inaudible, alto en su vara, cabeza en una pica, un girasol, ya luz carbonizada sobre un vaso de sombra. En la palma de una mano ficticia, flor ni vista ni pensada, oída, aparece amarillo, cáliz de consonantes y vocales incendiadas. En el muro la sombra del fuego, llama rodeada de leones. En el fuego tu sombra y la mía, leona en el circo de las llamas, ánima entre las sensaciones. El fuego te desata y te anuda. Pan grial ascua, frutos de luces de bengala. Muchacha, los sentidos se abren, tú ríes desnuda en la noche magnética, en los jardines de la llama. Fíjate si lo leo al revés. Llama rodeada de leones, en el muro la sombra del fuego. Leona en el circo de las llamas, ánima entre las sensaciones, en el fuego tu sombra y la mía. Frutos de luces de bengala, el fuego te desata y te anuda, pan grial ascua, los sentidos se abren en la noche magnética, muchacha, tú ríes desnuda en los jardines de la llama. Vas leyendo y vas articulando. La pasión de la brasa compasiva, impar, grávida, nula, sin edad, la enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua la palabra, sin nombre, sin habla, sube y baja, escalera de escapulario, el lenguaje deshabitado. Bajo la piel de la penumbra late una lámpara. Superviviente entre las confusiones taciturnas, asciende en un tallo de cobre resuelto, en un follaje de claridad. Y continúa, lo voy a dejar ahí. Vos viste cómo buscaba además la belleza en la palabra, ¿no? Fue un exquisito en el uso de la palabra, porque además de todo lo que quería transmitir, buscaba el detalle claro. En la lengua castellana. Octavio Paz, mexicano él, un grande de las lenguas latinoamericanas. Muy bien, ¿y qué tenemos? Tenemos algo más también, ¿no? Pues no lo dijimos en el comienzo del programa, pero tenemos algo muy interesante que me lo comentaste ya. Muy interesante, pero nos vamos a ir tan atrás, que yo te voy a decir que está dentro de los primeros escritos descubiertos por el hombre. Por el humano hablo, ¿no? Cuando yo digo hombre, hablo de la especie humana. Vamos a hablar de la epopeya de Gilgamesh. ¿Alguno de ustedes, oyentes y quienes nos miran, sabe algo de la epopeya de Gilgamesh? Bueno, ahora van a saber alguna cosa. Yo no tenía idea. No, para mí es... No la conocía, por lo menos. Capaz que lo oía hablar, pero no lo conocía. Bueno, Gilgamesh viene a ser algo así como un superhéroe de la antigüedad. Ya. Si a nosotros que nos encantan tanto los superhéroes, tendría que haber una película de CD o de Marvel sobre Gilgamesh. ¿Por qué no puede ser que Gilgamesh esté olvidado si fue el primer superhéroe de toda la humanidad? Es un poema o narración acadia, o sea, está en idioma acadio. Los acadios constituyeron el primer pueblo que dentro de la historia conocida. Sí. No olvidemos que la historia se puede reescribir porque se están descubriendo tantas cosas nuevas. Dentro de lo que es arqueología, etcétera, que podemos, muchas culturas. Sí. Hay cosas que nosotros no sabemos.
Pero dentro de la historia escrita conocida, el acadio, el pueblo acadio, que vivía en la Mesopotamia, y ahora vamos a hablar geográficamente, como me gusta a mí, de la Mesopotamia, está escrito en idioma acadio, que fueron los primeros pueblos que llegaron después a ser los sumerios, la civilización sumeria. La civilización sumeria es la primera civilización que se reconoce históricamente en la historia conocida hasta ahora. Civilización, ¿por qué? Porque salieron de lo que era el neolítico, salieron de la aldea. No olvidemos que cuando el humano comienza a establecerse es porque comienza sus primeras experiencias agrícola-ganaderas. Esto, según parece, se produce en lo que hoy es Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Sí. La Mesopotamia, ¿no? La Mesopotamia, que forma parte del creciente fértil o medialuna de la tierra fértil, que va desde el Golfo Pérsico, donde desembocan el Tigris y el Éufrates, que encierran esa tierra, sí, y va por todo el norte de Irak, pasa por Israel, Siria, hasta el delta del río Nilo. Aquí es donde aparecen los primeros grupos humanos civilizados. Es decir, hablamos de gente establecida que ya vive en ciudades. Estamos hablando de las primeras ciudades de la historia, sí, en Sumeria, ciudades planificadas, ¿no? Que por otra parte tienen un trabajo muy bien organizado, en el cual hay además una élite formada por los nobles, porque son quienes gobiernan, que son los que saben, los que tienen el conocimiento, y los sacerdotes que los rodean y son quienes mantienen y atesoran ese conocimiento. Quien tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces es allí donde aparece la primera civilización de la historia conocida, los sumerios, en esta región. Y justamente Gilgamesh es el rey de Uruk. Uruk es la Ur de los caldeos de la que tanto habla la Biblia. Y quiero aclarar que estas ciudades se han encontrado. Sí. Se han encontrado en la Mesopotamia. ¿Cuándo aparecen? Cuando se empiezan a excavar lo que se llama zigurats. Los zigurats, con Z, son montículos que no tenían nada que ver con el relieve de la región. Entonces se empiezan a excavar. Bueno, acá tiene que haber algo. ¿Por qué hay esto acá? Y aparece justamente en esas excavaciones distintas ciudades muy bien planificadas, grandiosas algunas de ellas, como Uruk. Entonces hablamos de civilización sumeria, de Uruk, la Ur, conocida por nosotros, encontrada en uno de los zigurats por su localización geográfica. Aquí era rey Gilgamesh. La fecha de redacción aparentemente es el 2100 antes de Jesucristo. Estamos hablando de hace más de 4100 años atrás. ¿Y en qué fue encontrada? ¿Cómo? ¿En qué fue encontrada? En tablillas de barro, en tablillas de arcilla. Porque no había libros. Los inventores de... ¿Y cómo aguantaron la erosión? Yo creo siempre que no hay casualidades. No, por supuesto. No hay casualidades. Yo creo que las cosas se dan porque tienen que darse. Porque hemos conocido nuestra historia y estas raíces, y probablemente conozcamos cosas que nos hagan reescribir la historia, porque estas cosas se mantuvieron. Estamos hablando de barro, arcilla, tablillas, en escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme se llama así porque eran pequeños detallecitos escritos, hay un alfabeto cuneiforme, con una cuña, con una punta, en las tablillas de barro blanda que después se dejaban secar. Entonces, Gilgamesh, la historia de Gilgamesh aparece justamente en tablillas. Son 5 poemas escritos en tablillas de arcilla. Y que hasta el día de hoy se han mantenido. Por supuesto que fragmentados. Claro que sí. Algunas cosas se perdieron. Lógico. Estamos hablando de barro. Pero también Jericó, la primera ciudad de la que se tiene conocimiento, se ha mantenido. Y era de adobe. Claro. Sus muros se mantienen hasta el día de hoy. Esperemos que la guerra y toda esa destrucción que hacemos, porque somos tan negativos, no destruya estas cosas. Bueno, así que la geografía es esa. Es una zona muy seca, donde se establecen las primeras civilizaciones, o sea, los primeros grupos humanos organizados en ciudades que eran además muy populosas. Hay un comercio muy activo, un área de cultivos, hay una diferenciación del trabajo bien establecida, es decir, hay constructores, hay carpinteros, hay escribas,
Sí. que eran quienes sabían escribir y quienes podían en estas tablillas escribir con la cuña. Bueno, después están los agricultores, los que crían ganado. Es decir, hay una organización de la sociedad absolutamente compartimentada en estamentos. Y por supuesto que esto determina que el humano, que siempre buscó la belleza y que buscó la gloria y que buscó saber, no solamente escriba para tener los datos de cuánto se cultivó y de qué se le vendió a tal ciudad y qué cosas le compramos. Va a tratar de crear belleza y va a tratar de crear gloria. Y aquí aparece la epopeya de Gilgamesh. Entonces, estamos realmente en las nacientes de la historia escrita, que nosotros sepamos. Aquí nace la historia escrita y nace el arte y la epopeya de este rey superhéroe llamado Gilgamesh. Bueno, Sumer fue la primera civilización que se conoce en la historia, esto ya lo habíamos hablado. ¿Y qué hace Gilgamesh, el rey de Uruk? Gilgamesh busca la inmortalidad. Era enorme, dicen que era enorme, gigante. Es decir, que por supuesto que eso es plena epopeya, ¿no? Es plena creatividad humana. Un hombre enorme. Le va a pasar de todo en su búsqueda de la inmortalidad. Busquen que en la Biblioteca Cervantes y en todas las que dimos digitales, en las que mencionamos en el primer programa, que en algún momento si quieren las volvemos a mencionar, lo mismo que lo que decías tú, cualquier cosa que nos quieran, digamos, orientar para buscar que nos lo hagan, pero busquen en las bibliotecas digitales. Aquel que todo lo ha visto, que ha experimentado todas las emociones, del júbilo a la desesperación, ha recibido la merced de ver dentro del gran misterio, de los lugares secretos, de los días primeros antes del diluvio. Ha viajado a los confines del mundo y ha regresado, exhausto pero entero. Ha grabado sus hazañas en estelas de piedra, ha vuelto a erigir el sagrado templo de Enna y las gruesas murallas de Uruk, ciudad con la que ninguna otra puede compararse. Así, de acuerdo con lo que fragmentado que se ha encontrado, después yo voy a leer con los fragmentos, algún pedacito chiquitito, es como se inicia la epopeya de Gilgamesh. Las ciudades de la antigua Sumeria, como decíamos, se han descubierto entre el siglo XIX y el XX, y como el lugar es tan seco, porque toda esta zona es árida, está directamente influida por el desierto arábigo, que además abarca lo que es Yemen, Omán, Yemen meridional, y el desierto de Sáhara, tenían que hacer sistemas de riego. Claro. Uruk y estas ciudades de Sumeria, que después va a derivar en Babilonia, en el imperio babilonio posteriormente, tenían sistemas de riego extremadamente complejos, de tal manera que podían sostener una población muy numerosa y comerciar con otras ciudades que también tenían sistemas de riego. Bueno, no olvidemos que Egipto basó su agricultura en el agua del río Nilo y en los sistemas de riego, porque está en pleno desierto. El oasis del río Nilo es artificial, es hecho por el pueblo egipcio. Bueno, aquí los sumerios y anteriormente los acadios vivieron gracias a esos sistemas de riego. Eso los engrandeció notoriamente porque hablamos de ciudades poderosas, de complejos urbanos poderosos y de esta maravilla de la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, superhéroe él, va a recorrer el mundo buscando la inmortalidad. Se encontró con monstruos, se encontró con gente a la que tenía que destruir. Era como un Hércules posterior. Es que Hércules o Heracles en griego está directamente influenciado por la figura de Gilgamesh. Los trabajos de Hércules, por ejemplo, ¿no? Están influenciados en todo lo que él tuvo que sufrir. Y viste que nombra el diluvio. Sí. Tenemos que tener en cuenta que el diluvio es un fenómeno que todas las culturas, no importa lo distantes que sean, lo mencionan. Significa que seguramente hubo un diluvio, hubo algún tipo de inundación enorme que destruyó alguna civilización importante o varias de ellas, porque sí, aparecen muchísimos. En muchas, escritos, incluyendo tan distantes como, por ejemplo, como China y las Sumeria. Posteriormente, bueno, podemos decir los griegos, los hebreos, la pudieron haber tomado, ¿cómo no?, de estos pueblos, de los pueblos sumerios. Pero también hablan de diluvio los pueblos originarios americanos. Claro. Entonces, hubo realmente un hecho que con el tiempo, posiblemente o no, sabremos lo que sucedió. Voy a leer con los fragmentos existentes un pedacito chiquitito. No nos olvidemos que son 5 poemas en tablillas de barro.
y que faltan partes. Aquel que vio todo hasta los confines de la tierra, que todas las cosas experimentó, consideró todo juntamente vacío, de sabiduría, que todas las cosas, lo oculto vio, desveló lo velado, informó antes del diluvio, llevó a cabo un largo viaje, cansado y derrengado, todo su afán grabó en una estela de piedra, de la terraplenada Uruk el muro construyó, del reverenciado Eanal el santuario puro. Contempla su muralla exterior, cuya cornisa es como el cobre, mira la muralla interior que nada iguala, advierte su umbral, que de antiguo viene. Fíjate cómo estaban construidas las ciudades. Sí. Muros exteriores, muros interiores, metal, o incluso hasta para los templos, ¿no? Acércate a Eana, la morada de Istar, que ni un rey futuro ni un hombre puede igualar. Levántate y anda por los muros de Uruk, inspecciona la terraza de la base, examina sus ladrillos. ¿No es obra de ladrillo quemado? ¿No echaron su cimiento los 7 sabios? Acá falta el resto entero de la columna del poema. Por ende, esto parece ser la segunda columna, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de tablillas de barro. Sí. 2 tercios de él son Dios, de Gilgamesh. 1 tercio de él es humano, por lo tanto, ¿no? La forma de su cuerpo, acá hay algunas líneas que están mutiladas o que faltan, como un buey salvaje altivo. El empuje de sus armas no tiene par. Mediante el tambor se reúnen sus compañeros. Los nobles de Uruk están sombríos en sus cámaras. Gilgamesh no deja el hijo a su padre. Día y noche es desenfrenada su arrogancia. ¿Es este Gilgamesh el pastor de la amurallada Uruk? ¿Es este nuestro pastor osado, majestuoso, sabio? Gilgamesh no deja a la doncella a su madre, la hija de guerrero, la esposa del noble. Los dioses escucharon sus quejas, los dioses del cielo del señor de Uruk, ellos. Fíjense ustedes. Es un superhéroe. Un superhéroe que además defiende. Es el que defiende a las doncellas, el que defiende a los niños. No deja a los niños desamparados y las doncellas que le hagan. No, él va a ser el defensor. Grande como un buey altivo. Se plantea en algún momento que es gigante, que sobrepasa la talla de todos los humanos. Algunos historiadores plantean que puede estar fundamentado en algún monarca de gran estatura, que haya sido muy importante en la guerra y que él mismo haya querido hacerse su propia propaganda mediante esta epopeya. Como Ramsés II en Egipto, muy posteriormente, hace sus estatuas enormes y las hace por todo el imperio como una propaganda de su poder. Era alto, Ramsés. Sí, su momia es alta, así que seguramente él fue un hombre muy alto. Algunos consideran que más de 1,80 m. Totalmente raro para esa época, ¿no? Pero, ¿cómo ya existía la propaganda de miren todo lo que puedo hacer? Muy interesante, María. Muchísimas gracias por acercarnos a este material. Es un placer. Para indagar también. Lean la epopeya de Gilgamesh. Muy bien. Bueno, antes de despedirnos, vamos a hablar sobre el taller o el café literario. ¿Cómo, no? Acerca que llevas todas las semanas también con Muy bien. Sandra del Río. Exacto. Nos quedan el mes de noviembre y el mes de diciembre. O sea que ya estamos haciendo inscripciones para el año próximo, porque en enero y parte de febrero nosotros recién nos vamos a reintegrar a fines de febrero para que la gente descanse y para nosotros además planificar el taller del 2021, que esperemos sea mejor, ¿verdad? Que este 2020. Sí, verdad que sí. Se está desarrollando, se puede hacer por plataforma, se desarrolla en mi casa los viernes entre las 5:30 y las 7:30, 8 menos cuarto. En Las Piedras. En la Ciudad de Las Piedras. Seguramente vamos el año que viene a tener otro local porque se está inscribiendo gente. Va a haber un taller para niños y jóvenes que va a llevar adelante Sandra, por más que yo 2x3 me voy a aparecer allí. Pero digamos, estamos tratando de ampliar. Claro. Así como las vanguardias literarias, nosotros queremos ampliar nuestro taller. Llamen al teléfono de Sandra del Río. Los dejo en la descripción. Perfecto, no importa. El mío es 099-702-381. Pueden comunicarse con nosotros, tanto para inscribirse como para investigar cómo es. Pueden venir una vez o entrar a la plataforma y ver si les gusta. Y si no lo hacen más, pero les va a encantar, porque no solamente escribimos y aprendemos a escribir todos aquellos que queremos mejorar. También puede ir quien quiera leer o quien quiera saber cómo es un taller, o hasta para pasar el rato, hasta para pasar un rato lindo. De todas maneras, siempre ponemos consignas para que la gente escriba o pinte o dibuje o haga, porque esa es la esencia, crear, la creación. Se llama el jardín de la palabra. Muy bien, muy interesante.
Bueno, nos reencontramos entonces en el próximo capítulo. Gracias, María. Hasta la próxima. Un abrazo a todos y un placer estar contigo.